Y la guerra en Flandes no es una guerra de libertad, no es una guerra de religión. No fue una guerra contra España, no, fue una guerra civil. Entonces, estas diferencias aquí en Bélgica, ¿cómo perciben los belgas a Carlos V en contraposición de Felipe II? Los especialistas fiscales dicen que los nuevos impuestos del Duque de Alba fueron muy modernos. Había muchos neerlandeses católicos en el siglo XVI. Claro, la mayoría de la población fue católica, sobre todo en grandes ciudades como Ámsterdam. ¿Viene el coco? ¿Viene el Duque de Alba? ¿Esto se sigue diciendo a los niños o esto es más...? Nos desplazamos al Palacio de Kundenberg en Bruselas, lugar donde Carlos V fue nombrado señor de los Países Bajos con tan solo 15 años. Este palacio fue testigo de los años de gobierno del emperador hasta su abdicación en este mismo lugar en su hijo Felipe II. Para conocer en detalle las relaciones entre España y Flandes, entrevistamos al profesor emérito de Archivística por la Universidad Católica de Lovaina, Gustav Janssens, un auténtico experto en el siglo XVI. Carlos V, Felipe II, el Duque de Alba, el Príncipe de Orange o la Guerra de Flandes. Todo esto pasará por el filtro del rigor histórico de quien lleva más de 30 años de su vida dedicados a este estudio. El que fuera archivero del Palacio Real de Bruselas nos acogerá para compartir un documento audiovisual inédito sobre las relaciones históricas entre España y Países Bajos. Empezamos. El Duque de Alba dice: aquí no se puede gobernar con tantas leyes antiguas y los privilegios, no es posible. Y el Príncipe de Orange huyó, él no se libró. Sí, fue condenado, pero fue en el extranjero. Y luego ya empieza esa guerra, esa propaganda contra España. Sí, y empezó a partir de 1568 a hacer propaganda y también invadir a los Países Bajos con su hermano, en primer lugar en el norte, después en Brabante y en otras partes en 1568. Sí. Pero para volver a los condes de Egmont y de Orden, aquí en Bruselas se puede ver una estatua que en primer lugar fue en la gran plaza y después en el pequeño jardín renesancista del Sablon, Grote Zabel, como se dice en neerlandés en Bruselas, y es un conjunto del siglo XIX. La estatua doble de los dos nobles y el jardín es de 1890. Y fue la primera vez que en este año, en el 21 de julio, es el Día Nacional de Bélgica, que se ha celebrado este día como fiesta nacional. Y los dos nobles fueron hechos aquí con los otros personajes, como el príncipe Guillermo de Orange, como también los otros como Mercator, como Dodoens, fueron los símbolos de la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad de religión de los antiguos países que han formado después de 1831 la Bélgica moderna. Y el nuevo Estado belga, la nueva Bélgica, necesitaba héroes y necesitaba también símbolos. Y por eso, y sobre todo en el siglo XIX, la lucha entre conservadores y
liberales, que fueron los anticlericales, sobre todo, fue muy intensa la lucha esta. Y este símbolo, enfrente del Palacio de Egmont, que es ahora que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores para fiestas y para conferencias internacionales. ¿Había muchos neerlandeses católicos en el siglo XVI? Claro, la mayoría. La mayoría. El norte también. El cambio se ha hecho después. Bueno, fue una zona en el sur, en Flandes, en el sur de los Países Bajos también, que han sido calvinistas. Después de 1550, después de las ordenanzas de Carlos V contra los protestantes, la mayoría, una gran parte de los protestantes se han emigrado a Inglaterra y a los países luteranos en Alemania. Lo mismo se ha hecho en la época del Duque de Alba, es decir, entre 1567 y 1573, pero la gran emigración se ha hecho hacia el norte después de la toma de Amberes por el príncipe Alejandro Farnese en 1585. Y Amberes fue la ciudad más calvinista de los Países Bajos en esta época. 80.000 habitantes y la mitad ha huido al norte. De los inmigrantes no todos fueron protestantes, fueron también inmigrantes por causa de la economía. Y este capital humano y capital financiero, porque gracias a la negociación del burgomestre de la época, el alcalde de la época, Marnix van Sint-Aldegonde, y del otro lado, Alejandro Farnesio, los refugiados han podido importar su dinero, su capital, y también sus conocencias. Fue el origen de la época de oro de los Países Bajos del Norte. Pero en la época después, también en el siglo XVII, en el norte, la mayoría de la población fue católica, sobre todo en grandes ciudades como Ámsterdam. Ámsterdam era católica. Sí, sí. Y bueno, yo creo que aquí sacamos un montón de titulares sobre esa guerra civil que usted mismo ha nombrado. Para usted es una guerra civil entre neerlandeses católicos y neerlandeses protestantes. Y también entre diferentes opiniones de gobierno, sí, también. No es solamente una cuestión de religión. La religión es siempre importante. En el siglo XVI no se puede vivir sin religión, una religión otra, pero la religión está siempre importante. Pero el pensamiento político es importante. El cambio de la sociedad, el cambio de la noción de gobernar un Estado moderno o un Estado con sus privilegios antiguos. El duque de Alba dice, aquí no se puede gobernar con tantas leyes antiguas y los privilegios, no es posible. Y sus nuevas leyes, por ejemplo, la ley, la organización de la justicia fue muy moderno y muy humano. Y fue un modelo en 1577 que ha hecho en vigor hasta el final del antiguo régimen y no hemos visto una oposición en contra de las ordenanzas criminales del Duque de Alba. Sí, es importante decir que
contra su reforma de los impuestos, los famosos centésimo, décimo y veintésimo dinero, fue una contestación, pero hoy día los especialistas fiscales dicen que los nuevos impuestos del Duque de Alba fueron muy modernos y muy justos. ¿Y por qué esa leyenda negra? No. La oposición ha existido y no es un poco, fue una leyenda negra. El profesor Jan Krijbex de la Vrije Universiteit Brussel y también de Gante ha escrito en los años 60 ya un artículo en neerlandés, De tiende penning een mythe, el décimo dinero un mito, con punto de interrogación. Es verdad, es un mito. Al final, el Duque de Alba no ha recibido este impuesto. Como hemos visto en nuestros estudios, y de otros también, han demostrado que la lucha contra los nuevos impuestos fue intensa y fue un tema no confesional. Y en este tema, en la lucha contra los impuestos, podemos decir que se han encontrado las oposiciones de tipo religión y la oposición de tipo político y la oposición también de los privilegiados. Y es importante, porque no podemos olvidar que no solamente ha existido una oposición en contra del gobierno, no, fue también una oposición en contra de algunos aspectos del gobierno. Y podemos decir que en la guerra de Flandes se han organizado 3, quizás 4 grupos. Los protestantes, por un lado, también con un diseño político. Por otro lado, un grupo de neerlandeses, de aquí, gente de aquí, que han apoyado el desarrollo de un Estado nuevo. Y no podemos olvidar que en el medio fue un grupo muy grande, pero que no han podido sobrevivir, un grupo de oponentes leales al rey, pero que han hecho una oposición en contra de algunos aspectos, o muchos aspectos del gobierno. Es una cosa muy complicada. Ya para ir acabando, Gustavo, ¿usted va a escribir una biografía o un libro sobre No una biografía. Existen buenas biografías del Duque de Alba, pero un libro, estoy preparando un libro con título El Duque de Alba y Flandes, es decir, un estudio de su gobierno aquí en Flandes, como ha hecho en un pequeño librillo hace algunos años ya, don Fernando Álvarez de Toledo, tercer Duque de Alba y los Países Bajos. El Duque de Alba y Flandes, es decir, en la primera parte va a salir un estudio sobre su gobierno, sus actividades militares, pero la mayoría ha hecho por Alex Claramunt Soto, este libro magnífico que ha salido el año pasado. De mi parte voy a estudiar sobre todo el aspecto político. En la segunda parte de mi libro voy a estudiar el desarrollo de la imagen que se ha desarrollado aquí, la imagen del Duque de Alba desde su llegado aquí
en 1567 hacia el día de hoy. Y por supuesto, sería un estudio de la leyenda negra también, sí, claro. La leyenda negra existe, pero una leyenda debe explicarse por la historia, por el contexto, y es el deber de un historiador de explicar una leyenda. ¿Se podría considerar al Duque de Alba? Hay historiadores que sostienen esta parte, dicen que el Duque de Alba podría ser el pionero de los Países Bajos en cuanto a la unificación, por estos impuestos que sí que a la hora de unificar los territorios. No. ¿O es complicado? Más complicado, ¿no? Es más complicado, no. No se puede. No. Vale, ahora vamos a hacer un juego rápido, le voy a hacer unas preguntas rápidas y me tiene que responder rápido. Sí. Nos quedamos con esa primera respuesta. El Duque de Alba no se le puede considerar el pionero de Países Bajos en cuanto a unificación. Vamos a ir, por ejemplo, con la primera pregunta. Carlos V, en una palabra. Carlos V fue el rey de España, señor sobre todo de los Países Bajos, considerado por los habitantes de los Países Bajos como su soberano. ¿Viene el coco? ¿Viene el Duque de Alba? ¿Esto se sigue diciendo a los niños o esto es más...? Yo no he oído jamás decir mis padres esta frase, pero existe y se puede leer hasta ahora, hasta el día de hoy, en los periódicos, también en España, como aquí en los Países Bajos, es decir, Bélgica y los actuales Países Bajos del Norte, esa frase. Sí. Felipe II debería haber viajado más aquí a Flandes. Es la pregunta. El profesor Geoffrey Parker ha escrito un artículo, 1567, final de la guerra de Flandes con punto de interrogación. Sí. Es mi opinión también que si el rey Felipe II sería venido aquí en Flandes en 1567-68, no se ha hecho una revuelta, pero es la imaginación, es la contrafacción de la historia, y fue un error de Felipe II de no venir. Pero había factores exteriores que han impedido este viaje. Ojalá. ¿Guillermo d'Orange se le podría considerar un traidor o no? No. Fue un noble que ha siempre defendido, eso es importante, ha defendido la libertad de conciencias. Ese concepto no ha podido admitir Felipe II ni tampoco los otros colegas católicos. Bueno, ya para ir acabando, últimas dos preguntas. España y Flandes tuvieron muchísimo intercambio. ¿Por qué no hay tanto mestizaje? Porque, por ejemplo, existe mucho mestizaje. Sí, a lo mejor hubo matrimonios mixtos, sí. Y sobre todo una influencia en la lengua. Hay estudios sobre la influencia de la lengua flamenca en el castellano y viceversa. Y también fue un conjunto artístico. Tenemos como habitantes de los antiguos Países Bajos, como belga y como holandés, ¿sí? Quiero decir, tenemos una historia en común y no podemos olvidar que nuestra historia, la historia de España, de la España actual, y la historia de los Países Bajos o de Bélgica y de los Países Bajos actuales es por algunos siglos una historia en común. Nos vamos a quedar con esa última reflexión, me parece muy interesante. Una cosa que a mí me parece muy sorprendente es cuando, por ejemplo, todavía no he ido a Lovaina, iré dentro de poco, pero cuando voy, por ejemplo, a Gante, a Amberes, ves el legado cultural o sobre todo el arquitectónico, esa mezcla, ¿no?, que hablábamos entre
España y Flandes. Y también quería decirle que se ven también los símbolos. En España es muy difícil a veces ver, por ejemplo, un blasón, un escudo de Felipe II o de Carlos V. Sí, en la Gran Plaza de Bruselas, aquí, en la Casa de España, es un edificio que date del siglo XVII, restaurado, es el blasón de Felipe II. En la Gran Plaza de Amberes, en el magnífico ayuntamiento del siglo XVII, date de 1563 o 4, me parece. En el centro es el escudo de Felipe II. Y se tiene aquí sí. No sé, no, en España es una parte de la historia. De nuestra historia. Se debe decir que los Países Bajos jamás han sido ocupados por España. Había 2, 3 ocupaciones de Bélgica. La primera, la francesa, después de 1795, la anexión por los franceses, y después 2 ocupaciones alemanas, 1914 y 1940. Pues muchísimas gracias, Gustav, por haberme concedido esta entrevista. Ha sido un auténtico placer. Con placer, un placer. Y voy a despedir por aquí ya el vídeo. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí viendo esta fabulosa entrevista que he realizado a Gustav Janssens dentro del Palacio de Kundenberg. Le quiero volver a dar las gracias a Frederick Honor por habernos dejado el palacio, las instalaciones para esta entrevista en la que hemos podido hablar de Carlos V, de Felipe II, del Duque de Alba. Y les quiero decir, vamos a estar atentos a ese libro que va a publicar también Gustav Janssens sobre el Duque de Alba en cuanto el año que viene, en cuanto se publique, yo lo haré saber por aquí, por mi canal. A ustedes, muchísimas gracias por estar siempre, suscríbanse, dejen su comentario y también su me gusta para que este vídeo se siga posicionando, más bien mi canal de YouTube. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.